mis hermanos, un saludo a todos los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe y a todos nuestros hermanos que están pendientes de la transmisión fuera del país y a todos aquellos que en algún momento habrán de detenerse a través de nuestro canal de YouTube o en la página de Facebook de la Iglesia Centro Cristiano de Fe para poder estudiar juntamente con nosotros algunas escrituras que tienen como propósito establecernos en nuestra vida cristiana, ayudarnos en el fortalecimiento de nuestra fe y capacitarnos para que también podamos compartir con otros la esperanza que nosotros hemos recibido. Esta mañana, con el propósito de edificar la vida de mis hermanos, he tomado la decisión, por así decirlo, de detenerme bajo el tema el materialismo versus la piedad, y tratando de aplicar esto al ambiente que todavía estamos viviendo. Así que quiero enfocarme con relación a esto, considerando que la gente en el mundo tendría que aprender algunas lecciones, tal y como lo compartí ya en un mensaje anterior, pero también la iglesia tiene que reexaminar su fe, sus convicciones, su conducta. Y hay algunas lecciones también que tienen que ser aprendidas de parte de los creyentes. Pero sentí la inclinación de compartir sobre este tema para hacer una enseñanza práctica y resaltar la bendición de poder vivir por fe. Dios nos ha alcanzado con su misericordia, con su gracia. Dios se ha revelado a nuestra vida a través del Evangelio. Y pues nosotros tenemos la oportunidad de vivir de una manera diferente a la que viviríamos si no tuviéramos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que bajo el tema de el materialismo versus la piedad, quisiera comenzar compartiendo en el Salmo 49, versículo 6, donde está escrito de la siguiente manera: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Sumamente interesante la escritura del Salmo 49, porque nos habla acerca de la incapacidad humana de poder rescatar la vida de una persona, a pesar de la abundancia de las riquezas, a pesar de la abundancia de los bienes. Nos habla acerca de lo imposible que es que alguien pueda rescatar una vida humana, porque su precio es tan elevado que es imposible pagarle a Dios el rescate. Y es imposible que alguien, por sus propios medios o recursos materiales, pudiera lograr que alguien viva en adelante para siempre. Me llama la atención el hecho de que a nivel humano ha existido siempre una inquietud con respecto a la vida eterna, a alcanzar la vida eterna. Han habido personajes famosos que han estado teniendo esa expectativa de que se logren los descubrimientos tecnológicos relacionados con alcanzar la vida eterna. Y actualmente hay algunos
y el único pensamiento que tienen es cómo lograr sobrevivir, cómo continuar viviendo. Y conectándolo con estas personas que ocupé como ejemplo, personajes muy famosos en el área de los negocios en los Estados Unidos, la gente está interesada en descubrir la manera de continuar viviendo. Pero sin Dios, sin el entendimiento de que sí es posible alcanzar la vida eterna, pero es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no tiene sentido lograr vivir 200 años, 300 años, 500 años, simplemente erradicando también las enfermedades, que es algo que la ciencia está procurando descubrir, sino que tiene que haber un propósito, una satisfacción en la existencia. Y esa satisfacción no se logra porque sería extender la vida para vivir por muchos más años afanados por comprar, por tener, por producir, por conseguir. Y entonces todo se resume en una existencia que no tiene un sentido. Para muchas personas la vida es trabajo. Viven para trabajar. Y para muchas personas el trabajo es la única forma de lograr vivir. Trabajan para vivir. Pero no hay satisfacción, no están disfrutando la vida. No hay gozo, no hay paz, no hay libertad, no hay expectativas, no hay esperanza. ¿Cuánta gente está con sus bolsillos llenos de dinero, pero sin esperanza? Viviendo en un ambiente o en una circunstancia de temor, de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación por sus familias y al mismo tiempo sintiéndose incapaces de poder hacer algo a favor de ellos. Familias que han quedado separadas, personas que ahorita mismo están todavía afectadas por la enfermedad, pero sus familiares no pueden visitarles, de nada serviría mandarles dinero para que puedan ser curados, pues no hay cura. Entonces la gente puede llegar a esta conclusión. El materialismo puede ser un estilo de vida engañoso completamente, porque en realidad no ayuda. Cuando ya hablamos de la muerte, cuando ya hablamos de la vida eterna, cuando ya hablamos de prolongar la vida. Y ahí es donde es importante contraponer esto del materialismo con el cual todos de una, en mayor o menor grado, vivimos en este mundo. Tenemos que contraponerlo con la vida piadosa. El apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, y en el verso 8, él escribió lo siguiente: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es importante aquí aclarar que la vida piadosa en los términos bíblicos significa una vida de temor a Dios, de practicar la misericordia, de caminar en justicia. Es la vida de fe, una vida de servir a otros, de compartir. Es la vida de adoración a Dios, una vida de respeto a la autoridad, de caminar en la verdad. Todo eso tiene que ver con parte, o tiene que ver con lo que es la vida piadosa. Y según el apóstol Pablo, la piedad aprovecha para todo. Tiene promesa en esta vida y tiene promesa en la venidera. Pero el apóstol Pablo lo coloca en contraposición con relación al ejercicio corporal. Y note que no está diciendo que el ejercicio no es bueno. Dice que es provechoso, pero para poco. ¿Por qué es provechoso para poco? Porque el ejercicio corporal nos ayuda nada más para la vida presente. El ejercicio corporal nos ayuda para poder mantener la salud en este cuerpo, en esta vida. Pero el ejercicio corporal no va a ayudarnos absolutamente en nada, al igual que las riquezas, para la vida eterna. Pero es interesante detenernos en el hecho de que Pablo, tratando de empujar a los creyentes a vivir la vida piadosa, les dice: la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sabe qué es lo que eso significa? Que hay beneficios ahora y habrán beneficios después, por causa de haber elegido vivir piadosamente, por causa de haber elegido vivir por fe, por causa de haber elegido vivir en el temor a Dios, siguiéndole, procurando
vivir de acuerdo a sus mandamientos, sirviendo a otros, siendo generosos, ayudando, levantando. La palabra de Dios nos habla acerca de que hay beneficios ahora. ¿Sabe? Uno de los principales beneficios que los cristianos podemos tener ahora es tener paz mientras el mundo está lleno de ansiedad. Tener el gozo de Dios, levantarnos cada día sabiendo que este es el día que Dios ha creado, podemos gozarnos en Él, podemos alegrarnos en Él, sabiendo nuestra vida está en sus manos, nuestra vida está segura y nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. ¿Sabe? Uno de los beneficios de la vida piadosa es que podemos tener el gozo de la salvación. La gente inconversa no tiene ese gozo. La gente en el mundo puede tener lo que quieran tener en cuanto a lo material, pero no tienen esa tranquilidad interior. No hay ni siquiera esperanza en el mejor de los casos. No tienen paz, no tienen gozo. Algo que el Señor Jesucristo le dijo a los creyentes: mi paz les dejo, mi paz os doy. Jesús dijo: les he hablado estas cosas para que en mí tengan gozo. El creyente tiene una posición privilegiada en el sentido de que hay beneficios ahora. ¿Y sabe qué más podría yo agregar con respecto a los beneficios de la vida piadosa? Yo estoy más que seguro que en esta etapa, donde todo se ha detenido, donde la economía se ha visto paralizada, donde muchos han sido afectados por causa de que sus negocios se han detenido, las fuentes del ingreso natural han sido restringidas, yo estoy más que seguro que los que vivieron o los que viven la vida piadosa, los que sembraron, hoy están cosechando. Hay mucha gente en necesidad. Hay mucha gente que está viviendo en una angustia, viviendo el día a día, preocupados por el día de mañana sin tener ahora lo suficiente. Pero aquellos que viven piadosamente pueden experimentar que Jehová es nuestro pastor y nada va a faltarnos. Que Él es el que adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y como yo prediqué recientemente, el Señor ha dicho: mi pueblo será saciado de mi bien. Es otro de los beneficios de vivir piadosamente. De manera que es interesante saber que la vida piadosa tiene beneficios ahora y tiene beneficios después. Mucha gente que quizás se burlaba de los creyentes porque estaban metidos en la iglesia, hoy los admiran al ver que están tranquilos y están bendecidos mientras ellos están angustiados. Quizás muchas personas, conocidos y aún gente con la que usted trabajaba, que lo humillaban y se burlaban y quizás de una manera grosera, hasta lo tildaban de ser una persona no muy inteligente, diciéndole tanto que vas a la iglesia para que te saquen el dinero. Ahora se dan cuenta que usted está viviendo bajo la bendición de Dios. Usted recibe de donde ni pensaba recibir, porque la vida piadosa tiene promesas para esta vida presente y son parte de los beneficios que nosotros como creyentes podemos experimentar y debemos de proclamar y anunciar a otros, porque Dios es bueno y Dios es fiel y su palabra es verdad. Y Dios se encarga de que todo lo que sembramos, eso va a ser cosechado. Yo pienso y yo creo, hermanos, firmemente, este es un tiempo de cosecha para los creyentes, para los que sembraron, para los que caminaron en bendición, para los que repartieron, para los que practicaron la generosidad. Este es un tiempo donde tiene que cumplirse la palabra, o mucha de la palabra de Dios relacionada con este principio de dar y recibir. El Señor Jesucristo habló acerca de recibir con la misma medida con la que nosotros dimos. Este es el tiempo de recibir bendiciones. Es el tiempo de caminar confiados, de tener la paz de Dios, de tener el gozo de Dios, de afirmarnos en nuestra esperanza, de caminar en libertad, libres del temor. Son parte de los beneficios que como cristianos nosotros podemos tener. Qué bendición poder vivir de esa manera. El apóstol Pablo, que en su ministerio tuvo que atravesar diferentes etapas que incluían la escasez y la abundancia, él le escribió a Timoteo
en la misma carta, primera carta a Timoteo, pero en el capítulo 6, verso 6, primera Timoteo 6, escribió lo siguiente a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mire, hermano, nosotros podemos estar contentos este día y cada día porque tenemos sustento, tenemos abrigo, y yo pienso Dios es tan bueno que nos rodea con su favor, con su gracia, con su misericordia, y nos da mucho más de lo que nosotros podemos necesitar, de manera que estemos en la condición y en la capacidad de poder bendecir a otros. Por eso el apóstol Pablo dice de que Dios es poderoso para multiplicar la semilla, para aumentar los frutos. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Quiénes? Nosotros como creyentes. Porque el mundo sin Cristo no está contento al tener sustento y abrigo. Quieren tener sus deleites, quieren vivir en sus placeres, quieren continuar en sus negocios, produciendo más, están afanados para que llegue ese momento en que todo esto vuelva a la normalidad. Y no pueden estar contentos, están ansiosos, están preocupados. Sus ganancias se han detenido. Su capital se está reduciendo. Pero qué bueno poder tomar la instrucción bíblica, tomar la palabra de Dios como una instrucción sabia y saber que si tenemos sustento, si tenemos abrigo, estemos contentos porque nuestra vida eterna ya está asegurada. Somos peregrinos aquí, esto es temporal y tenemos que aprender a estar gozosos cualquiera que sea nuestra condición. Ahora, no solamente existe el beneficio de tener el gozo de Dios, de tener la esperanza, de tener la paz, sino que existe el beneficio de librarnos de problemas. Mire el verso 9 cómo continúa: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es interesante detenernos en el hecho de que el apóstol Pablo aconseja, aclara la idea de que sí, es bueno tener una vida piadosa, definitivamente, porque la piedad tiene promesas en esta vida y en la otra, pero a la piedad agreguémosle una actitud de gozo, tener contentamiento. Y él establece un fundamento bien claro, bien sencillo. ¿Por qué yo voy a estar contento si este día tengo alimento y tengo abrigo? Aunque no tenga joyas, aunque no tenga riquezas, aunque no tenga acumulación de bienes, ¿por qué yo puedo estar contento si yo tengo abrigo y si yo tengo alimento? Respuesta: porque si yo me muriera en este momento, nada de lo que hay en este mundo yo podría sacar. Nada yo podría llevarme. A veces caemos en ese juego del mundo de las marcas, de las cosas caras, para andar luciendo, para andarnos vanagloriando, para poder mostrar a otros lo que tenemos, pero al final sale sobrando cuál es la marca del carro que usted maneja. Al final sale sobrando si sus lentes son de marca o son hechos en China y de la parte más o de la sección más barata. Al final sale sobrando si sus zapatos son de una marca famosa o no tienen marca o son imitación. Porque a la hora en que morimos no vamos a llevarnos absolutamente ni un gramo de oro, no vamos a llevarnos ni una piedra preciosa. De nada sirve que la gente se incruste piedras en su piel, que la gente se haga lo que se haga para poder tener aparentemente un atractivo, un valor, una identidad, si a la hora de morirnos no vamos a llevarnos nada de este mundo, absolutamente nada. Así que es importante ver que el contentamiento junto con la piedad tienen que ser el estilo de vida.
de cada uno de nosotros como creyentes. Estar contentos porque estamos satisfechos. No tenemos necesidad de más. Estamos completos y aún podemos disfrutar de una abundancia que nos permite ser de bendición a otros, y aún podemos estar confiados que el problema mayor, que era nuestra enemistad con Dios, ya fue arreglado, porque antes éramos enemigos de Dios. Estábamos lejos de Dios, ajenos a los pactos y a sus promesas, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces descubrimos que la vida es sencilla. Y esta es la lección que el mundo necesita entender ahora. La gente ha sido despojada de su capacidad de disponer o de usar todo lo material que tienen. Entonces la gente tiene que llegar a concluir esto. La vida se puede resumir en tener sustento y tener abrigo. Y si nosotros le sumamos a esto tener la esperanza, tener la convicción de lo que se nos ha prometido con respecto a la eternidad, esto nos puede hacer vivir una vida totalmente diferente. No tiene sentido, el mundo debería de aprender esto y como creyentes tenemos que recordarlo. No tiene sentido querer enriquecerse. Ahora, con enriquecerse hablamos de hacer tesoros, hablamos de acumular. Porque el querer enriquecerse causa más daño que bien. Ahora, déjeme aclararle lo siguiente. No estoy hablando del esfuerzo por superarse. Ese ha sido un error cometido por muchos cristianos. Irresponsablemente no han provisto para su familia, irresponsablemente su familia se ha visto estancada en cuanto a lo material, en cuanto a lo económico, y aún la palabra de Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces déjeme aclarar las cosas. Lo que el apóstol Pablo habla es acerca de no vivir con ese afán, con esa inclinación materialista de querer acumular, de querer tener, de querer enriquecerse. Pero eso no significa que como creyentes no podamos esforzarnos, no debamos esforzarnos por superarnos, no debamos usar los mismos principios de la palabra como la diligencia para poder desarrollarnos en lo material, y aún teniendo la capacidad de poder ser de más bendición a otros. La gente que se ha estado esforzando o la gente que cayó en esa trampa de enriquecerse, como dice el apóstol Pablo aquí, generalmente caen en tentaciones, en codicias necias y dañosas, y entonces podemos darnos cuenta a nuestro alrededor en el mundo cómo esta gente que cayó en la trampa de enriquecerse, políticos, empresarios, gobernantes, gente de negocios, que cayeron en la trampa de lo ilícito con el afán de enriquecerse, se involucraron en drogas, se involucraron en el tráfico de drogas, cometieron abusos, dispusieron de finanzas para enriquecerse ilegalmente. Esta gente está muerta. Muchos de ellos están huyendo, otros están en la cárcel. Y todo fue causado por la codicia. Todo fue causado por ese deseo de tener, de acumular, de comprar, de mostrar su gloria, de mostrar una posición que al final es irrelevante, porque en el momento de la muerte de nada sirve cuántas riquezas o cuántos bienes estuvieron a nuestro nombre, si no pudimos ni usarlos todos. Y las riquezas quedan sin un propósito en el mayor de los casos. Muchas veces ni aún los hijos pueden disfrutar de esas riquezas. Y Pablo toca el aspecto de que, desgraciadamente, aún algunos creyentes también han caído en esa trampa. Y por eso es importante detenernos en la palabra y darnos cuenta que el apóstol dice en el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea, estaban caminando en la fe, pero pusieron su amor en el dinero. Pusieron como propósito de vida enriquecerse. Se apartaron del Señor, se apartaron de la vida piadosa. Y por eso yo amonesto a mis hermanos cuando son dueños de su negocio, cuando tienen su propia empresa. Yo amonesto a mis hermanos a que no sean jefes tan duros consigo mismos, que ni siquiera se permiten tener libertad de poder asistir a la iglesia regularmente.
porque caen en el afán. No puedo abandonar a mis clientes, no puedo abandonar el negocio, no puedo cerrar porque se me van a ir. Tenemos que aprender a poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir como añadidura. Lo dijo el Señor Jesucristo. Es una verdad que no puede ser cambiada, no puede ser anulada. Es parte de los beneficios de la vida piadosa, de caminar en el temor de Dios. Lamentablemente, creyentes se han perdido. Creyentes han terminado sufriendo porque se fueron tras del dinero, dejaron de seguir al Señor, pusieron a un lado su cruz, dejaron a un lado su estilo de vida de negación y decidieron ir tras el dinero, tras las riquezas, y al final terminan extraviados de la fe. Y el apóstol Pablo finaliza el verso 10 diciendo: fueron traspasados de muchos dolores. Muchos cristianos se han arrepentido de haber dejado al Señor, de haberse afanado, de haberse enfocado en enriquecerse, porque al final se quedaron sin las riquezas, sin la salvación, perdieron la comunión con Dios, muchas veces perdieron su familia, y entonces terminan en una vida frustrada, en una vida de padecimientos. Mire, está escrito, y es parte del beneficio de escoger vivir la vida piadosa: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo no necesito enfocarme, a afanarme y poner mi empeño en enriquecerme. Pero la bendición de Dios es suficiente para poder enriquecerme, para poder proveerme, para poder bendecirme en abundancia, de manera que no tenga falta de nada, sino que tenga en todas las cosas todo lo suficiente y al mismo tiempo pueda participar de toda buena obra. Esa es la voluntad de Dios para el creyente. Pero ¿cómo se logra? A través de la vida piadosa, a través de la vida de temor de Dios, a través de la vida de fe, de la vida de dependencia de Dios, a través de la vida de obediencia, a través de la práctica de los valores espirituales, como la generosidad, la misericordia, la justicia, la verdad, la honestidad. Son parte de los beneficios de la vida piadosa. Entonces podemos concluir: la piedad nos libra de muchos sufrimientos, pero el afán por enriquecernos nos puede causar que caigamos en un lazo, que nos enredemos, que terminemos apartados de Dios, que terminemos padeciendo, que terminemos angustiados, enfermos por las presiones, por las circunstancias que van a rodearnos, porque pusimos nuestra mirada en la vida temporal, en la vida material, en lugar de poner nuestra mirada en el Señor, que es poderoso para poder bendecir a su pueblo. Él se reveló en el Antiguo Testamento cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y le dijo: porque yo te doy el poder de hacer las riquezas. Y él le enseñó a Josué que si él meditaba en la palabra de día y de noche y cuidaba de poner por obra lo que ahí estaba escrito, entonces todo le iba a salir bien y que él iba a ser prosperado. Y en el Salmo 1 se encuentra el mismo principio. Es bienaventurado, es bendito, es dichoso el hombre que confía en el Señor, que camina en el temor de Dios, que no vive junto con los pecadores o convive junto con los pecadores, no vive con los burladores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche para hacer lo que ahí está escrito, porque esta persona va a prosperar en todo lo que haga. Todo va a salir bien bajo la bendición de Dios. Así que al compartir esta mañana sobre el materialismo y la vida de piedad, como cristianos podemos reafirmarnos en la posición que nosotros tenemos y a la cual hemos sido llamados. Una posición de bendición, en la cual podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios, las promesas de Dios, manifestándose de una manera clara en nuestra vida. Y ver a aquellos que pusieron su confianza en las riquezas, ver a un mundo lleno de desesperanza, ver al mundo lleno de ansiedad, de temor, de incertidumbre, porque pusieron su confianza en el lugar equivocado. Por eso es que la palabra de Dios dice que es bienaventurado el hombre que confía en Jehová.
Y esa es la posición que nosotros tenemos. La posición de ser benditos, de ser dichosos, porque el Dios de los cielos tiene cuidado de nosotros. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 10, dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Mire, el problema es el amor al dinero. El problema no es el dinero. El problema es amarlo. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Vivir amando el dinero, amando las cosas materiales, codiciando el tener, gloriándonos de lo que hemos alcanzado, del valor de las cosas que tenemos, es una necedad bien grande. En lugar de vivir amando el dinero, el cristiano debe de aprender a vivir usando el dinero. El dinero puede ser usado con sabiduría. El dinero puede ser usado para suplir nuestras necesidades, las necesidades de otros. El dinero puede ser usado para extender el reino. El dinero puede ser usado para hacer de bendición a muchísima gente, ayudando de muchas maneras, tanto espiritualmente como en lo material, en la salud, en la educación. El dinero es bueno. Lo malo es amar al dinero. Así que como creyentes tenemos que aprender a vivir. En lugar de vivir amando el dinero, vivir usando el dinero. Amando a Dios de manera que podemos servir a Dios y no servir al dinero, sino servirnos del dinero para poder servir a Dios y a sus propósitos. Es interesante que en la Biblia se tocan estos aspectos prácticos de la vida, los cuales nosotros podemos alcanzar a través de la meditación, la lectura. Y es que en este texto que acabo de leer, una de las ideas que sobresalen es que a nadie le alcanza el dinero. La gente recibe una promoción, la gente recibe un aumento de sueldo, reciben finanzas repentinas, pero junto con el incremento de los ingresos se aumentan los gastos. ¡Qué tremendo! Nadie que no ha aprendido a vivir, que no ha aprendido a estar contento con el abrigo y con el sustento, nadie puede decir que está completo, que está bendecido, sino que el lenguaje, los comentarios o las expresiones siempre son, es que no me alcanza el dinero. Y es que aquí se describe qué es lo que sucede. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. De acuerdo al nivel de ingresos de las personas, así es el nivel de pago. Antes quizás acostumbraba a ir a comer a un lugar donde los precios de la comida no eran muy elevados, pero ahora que gana más, entonces va subiendo de categoría, va subiendo de nivel, ya no permanece en el mismo lugar. Así que ahora está gastando el dinero de acuerdo al aumento de los ingresos. Y de acuerdo a ese nivel de vida se rodea con personas, se rodea o vive en un ambiente que le obliga a consumirlos. Y curiosamente, también se aumentan las áreas o se aumentan los gastos. A mayor ingreso, siempre habrán más gastos. De manera que la gente cae en este mundo lleno de consumismo, lleno de materialismo. Todo está bien, las cosas que tiene todavía funcionan, pero ahora quiere cambiarlas. Quiere comprar otras, no las necesita, pero ahora quiere cambiarlas porque tiene la capacidad económica para poder hacerlo. Es interesante ver que cuando se camina con la mente natural y estamos enfocados en lo que queremos tener,
en lo que queremos adquirir para mostrarles a otros lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado. Nos metemos en grandes presiones económicas, en grandes presiones materiales. Incluso en este ambiente en el que vivimos ahora, restringidos, no solamente en nuestro país, El Salvador, sino en muchas naciones, donde se han restringido las actividades económicas, donde se ha paralizado la producción de las fábricas, donde las empresas han tenido que cerrar sus actividades. Existe una gran ansiedad y preocupación de las personas, de los empresarios, porque prácticamente todo está paralizado todavía. Las aerolíneas, la industria del turismo, todo lo que es la producción ha sido paralizada, y mucha gente que tiene riquezas, que tiene abundancia de bienes, viven preocupados porque se ha detenido el flujo de ganancias. Viven ansiosos y están probablemente con una gran presión y una gran tensión, porque no solamente están dejando de percibir ganancias, sino que están perdiendo parte de su capital. Como bien lo dijo el señor presidente, hay gente que tiene tanto dinero, pero tanto dinero, que no les alcanzaría la vida para gastárselo. Pero les preocupa tanto perder un poco de ese dinero que tienen, aunque todavía les sobre para poder vivir su vida, y les preocupa el dejar de ganar más. La gente ahora vive en este dilema: ¿qué es más importante? La salud y la economía. Y tenemos ese conflicto a nivel político. Políticos que están interesados en que hay que fortalecer la economía, hay que dejar a un lado, los que se mueran se van a morir. Pero hay que levantar la economía, porque ¿qué va a pasar cuando no haya dinero? Porque no han entendido todavía lo simple de la existencia: tener sustento, tener abrigo. Por el otro lado, hay personas que están enfocadas en la salud y piensan, bueno, hay que cuidar la vida de las personas, porque la riqueza, la economía se puede levantar posteriormente. Y ese como que es un punto un poco más acertado en cuanto a lo que es la forma correcta de enfocar la vida. Y es por eso entonces que podemos concluir que realmente uno de los bienes más preciosos que nosotros podemos tener es la sabiduría. El vivir sabiamente, el recibir la sabiduría de lo alto, recibir la sabiduría de Dios para poder tomar decisiones, para poder hacer que nuestra existencia terrenal tenga propósito, tenga sentido, sea una existencia satisfactoria y que nos permita llegar al punto de que podamos estar seguros de que tenemos la entrada a la vida eterna y conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. En Eclesiastés, capítulo 7, verso 11, dice lo siguiente: buena es la ciencia con herencia. Anteriormente leíamos que era buena la piedad con contentamiento. Ahora vea cómo se expresa aquí el principio de una manera más completa. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Sí, el conocimiento es un escudo, nos protege. El conocimiento es una bendición. El conocimiento nos puede ayudar a seguir adelante, a defendernos de la pérdida, a defendernos del padecimiento en diferentes áreas. El dinero es un escudo, nos ayuda a defendernos, nos ayuda a protegernos, nos ayuda a estar seguros en la vida natural. Pero vea cómo continúa la declaración: mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. O sea, la ciencia y el dinero son buenos en esta vida. Pero así como la piedad es mejor que vivir una vida enfocada en el materialismo, la sabiduría es mejor que el dinero, y la sabiduría es mejor que la ciencia. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que ha sido plasmada en las Escrituras, principios espirituales, valores morales, leyes de Dios que al hacer uso de ellas van a causar beneficios a nuestra vida.
Mire, la sabiduría excede al dinero y a la ciencia, en que la sabiduría da vida. Y es interesante saber que por medio de la sabiduría podemos conseguir dinero. Pero el mucho dinero que alguien tenga no le permite accesar a la sabiduría. La sabiduría es mejor que la ciencia, porque la ciencia es un conocimiento, está aún relacionado hasta con lo que aprendemos y de alguna manera hasta con la inteligencia, pero para esta vida natural. Pero la sabiduría comienza con el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Luego, usando todos los principios de la palabra que nos permiten vivir de una manera completamente diferente. Verso 13 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Vivir piadosamente, hermanos, es vivir sabiamente, es vivir por fe. Y como el apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento, a vivir en la escasez, a vivir en la abundancia. Es un asunto de sabiduría, es un asunto de saber cómo conducirnos. Y en este sentido, como cristianos, somos llamados a tener un estilo de vida más alto que la gente que no conoce a Dios y no conoce su palabra. Tenemos que cuidarnos de que realmente somos luz en el mundo. Tenemos que cuidarnos de que realmente somos sal en la tierra y que podemos mostrarle a la gente que hay una vida más elevada de vivir que aquella enfocada en los afanes materiales y en poder subsistir y en poder vivir cada día afanados únicamente por todo lo que pertenece al plano físico o al plano material. Así que es interesante que nosotros podamos darnos cuenta que bíblicamente se nos instruye como creyentes a vivir piadosamente, a vivir con sabiduría, tomando en cuenta el consejo de Dios, el consejo de la palabra, a vivir por fe, a vivir en el temor de Dios, a vivir practicando la misericordia, la justicia. Eso va a traer beneficios, va a traer bendiciones a nuestra vida. Hay promesas en esta vida y en la vida que está por venir. Así que en el Salmo 49, donde comenzamos, vamos a terminar, la idea se expresa de una forma ordenada. Salmo 49, verso 1. Hay un mensaje para todo el mundo, aplicable y práctico ahora. Aplicable en el tiempo presente, por causa de las circunstancias que vivimos. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Estableciendo como base de la sabiduría el proverbio o los proverbios, que por cierto dice que son para darle sabiduría al que lee. El que lee va a aumentar su sabiduría. El que la pida a Dios va a recibirla sin reproche. El salmista está haciendo un llamado a meditar, a reflexionar a los habitantes del mundo, ya sean ricos o pobres, y él dice, yo voy a hablar con sabiduría, y esta es la sabiduría con la que se habla aquí. Verso 5, aplicado a nosotros como creyentes, aplicado en su vida como un hombre justo, como un hombre de fe. ¿Por qué yo he de temer en los días de la adversidad? Como cristianos, no tenemos que tener temor, pase lo que pase. ¿Por qué vamos a tener temor? ¿Cuáles son las razones para poder tener temor? Si según la palabra somos más que vencedores ante la angustia, tribulación, peligro, espada, cuchillo. Si según la palabra de Dios nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. ¿Por qué yo voy a tener temor? No hay razones para que el creyente viva en temor. Aunque el mundo tiemble, aunque todo se derrumbe,
aunque las cosas aparentemente están yendo mal y se han salido del control de Dios, jamás sucederá algo en lo cual Dios no tenga el control absoluto. Así que la reflexión del salmista es esta: ¿por qué he de temer en los días de la adversidad? Y esta es la forma en que usted y yo tenemos que hablar. ¿Y por qué vamos a tener temor? ¿De qué? ¿De qué vamos a tener temor? ¿Del futuro? ¿De la economía que va a colapsar y se viene para abajo? ¿De que vamos a tener escasez, vamos a tener necesidad? ¿De la enfermedad? ¿De la muerte? ¿Por qué vamos a tener temor si nuestra vida está en las manos de Dios? Ahora, el salmista entonces desarrolla esta idea bajo el enfoque de que él va a hablar sabiduría. ¿Por qué voy a tener temor en los días de la adversidad? Como creyentes, dejémosle al mundo vivir en temor. Dejemos al mundo que vive en ansiedad. Dejemos que el mundo viva en el afán, pero nosotros vivamos confiados, apoyados en las promesas de Dios, sabiendo que su palabra es verdad y que Dios es fiel y que Él es misericordioso. Ahora, nosotros tenemos que entender que la secuencia ordenada del capítulo 49 del libro de los Salmos es que en base a una relación con Dios, el creyente no va a tener temor en el día de la adversidad. Entonces, él, como un hombre de fe, no va a tener temor, ni aunque se aumente la iniquidad, ni aunque se aumenten los opresores. Él no va a tener temor. No tiene razones para poder tener temor. Entonces, luego de hablar sobre este fundamento personal como hombres de fe, como mujeres de fe, el salmista inserta el texto con el que comencé la meditación. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Lo que el salmista está diciendo es: si yo ya tengo asegurada mi eternidad, si mi vida está en las manos de Dios, si yo estoy completo en Él, ¿y yo por qué voy a tener temor de lo que me pasa en esta vida? Y como que se trasladara en el enfoque de la preocupación y del temor hacia aquellos que, a pesar de que tienen abundancia de bienes y de riquezas, no tienen el poder de rescatar a nadie y no pueden causar ni con todas sus riquezas que alguien pueda vivir para siempre y que no vea corrupción. Entonces, en el verso 14 termina la idea de la gente que no tiene a Dios pero tiene riquezas y dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los va a pastorear. Y los rectos se van a enseñorear de ellos por la mañana. Se va a consumir su buen parecer y el Seol será su morada. Entonces es como que el salmista desarrolla esta idea. Ellos que tengan miedo, porque a pesar de todas sus riquezas, no pueden impedir que su buen parecer desaparezca. ¿Cuánta gente se ha hecho operaciones para poder mantener la belleza y lo que han logrado es todo lo contrario? Se han consumido antes de tiempo. ¿Cuánta gente ha hecho cosas para poder mantenerse saludables y han afectado más su vida? Entonces el salmista dice: ¿yo por qué voy a temer? No tengo abundancia de riquezas, pero tengo al Dios de los cielos. Ellos que tengan temor, ellos que vivan en ansiedad, ellos que sigan en su afán, ellos que sigan viviendo una vida de inseguridad, porque como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los va a pastorear. Pero a mí, mire qué interesante el verso 15, Dios va a redimir mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Qué bueno, hermanos, es poder vivir seguro de que aunque llegáramos a enfermarnos y morir, nuestra vida está en las manos de Dios. Que aunque tuviéramos que padecer un poco de tiempo, como dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Qué bueno llegar a entender, a mentalizarnos, a vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, vivir piadosamente, vivir sabiamente, en lugar de vivir con una mente natural, enfocada en las riquezas y poniendo la confianza en lo material.
A mí Dios me ha redimido. A mí Dios me ha comprado a precio de sangre. Es lo que todo creyente debería de proclamar. El salmista lo puso en el futuro. Usted y yo podemos ponerlo en el pasado. El salmista dijo, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Nosotros podemos decir, nosotros ya pasamos de muerte a vida por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nosotros ya fuimos comprados, es lo que el apóstol Pedro explica, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas que perecen como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Usted y yo tenemos que hablar ese lenguaje. Usted y yo tenemos que vivir de esa manera, vivir piadosamente, vivir sabiamente, vivir en el temor de Dios, vivir en la fe, vivir practicando la misericordia, vivir en la justicia, en la verdad. Porque esto causa que hayan bendiciones sobre nuestra vida. El favor de Dios rodeándonos nos permite vivir con la paz de Dios, con el gozo de Dios, con la libertad que ahora hemos recibido porque el Hijo nos ha hecho libres. Así que podemos encontrar en ese verso 15 que la redención es la base por la cual el salmista no va a tener temor. Y que aquellos, por más riquezas y bienes que han acumulado, no pueden arreglar su eternidad. Ellos que vivan en inseguridad, ellos que vivan en la ansiedad, ellos que vivan en la incertidumbre. Pero nosotros, como dice la palabra de Dios, sea poco o mucho lo que hayamos comido, dice la palabra, el sueño del trabajador es dulce. Como lo leíamos en Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Pensando en todo lo que está dejando de ganar. Pensando en cómo sus cuentas se están reduciendo. Y aunque todavía tiene dinero para terminar su vida y sin poder gastarse todo lo que tiene, hay una ansiedad, hay una angustia, hay una preocupación, de la cual nosotros hemos también sido libertados, redimidos. Así que, mis hermanos, viviendo sabiamente y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, podemos establecer que es una realidad aplicada a cada uno de nosotros, lo que está escrito en el Salmo 48, verso 14. Dios se reveló a través de los profetas, Dios se reveló en el Antiguo Testamento como aquel que habría de hacer. Él es el que prometió destruir a la muerte. Él es quien prometió redimir del Seol a su pueblo. Nosotros ya podemos dar por hecho eso como una realidad. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido comprados, somos los redimidos, hemos sido adoptados, somos los hijos de Dios. Y pudimos alcanzarlo por la fe. Pudimos alcanzarlo por haber obedecido al Evangelio. Salmo 48, verso 14. Como la esperanza escrita en el Antiguo Testamento. Una esperanza, pero que también es una firmeza o una seguridad para nosotros como creyentes. Dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que, mis hermanos, con esta convicción de tener esa esperanza, con esa convicción de que hemos sido cambiados, alcanzados, perdonados, adoptados como hijos de Dios, podemos reaccionar espiritualmente y tener paz en medio de esta tormenta. Tener el gozo de la salvación. Tener esperanza. Tener libertad. Y vivir libres de toda ansiedad y de todo afán. Porque nuestra confianza está puesta en Dios y en su palabra. Y aquí y ahora podemos continuar experimentando el cumplimiento de sus promesas, experimentando que Él es el que da fuerzas al que no tiene ningunas, experimentando que con su bendición podemos ser prosperados, podemos ser enriquecidos,
porque Él abre puertas, Él abre caminos donde no lo hay, para glorificar su nombre y para bendecir a su pueblo. Mis hermanos, tomen ánimo con la palabra, con las promesas de Dios, reaccionen, recapaciten. Y aquellos que saben que se han desviado, que de alguna manera han descuidado su caminar, su comunión con Dios, es tiempo de volverse al camino y entender que el que quiere enriquecerse se enreda, cae en lazos, cae en codicias necias, que lo más sabio es buscar el reino de Dios primero, usar los principios que están en la palabra de Dios y aprender a vivir en libertad, aprender a vivir con la paz y con la bendición de Dios sobre nuestra vida, porque esto no solamente glorifica su nombre, sino que nos permite disfrutar nuestra existencia en este mundo. Mientras donde mi palabra sea su alimento, allí quiero